Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy el señor Melquisedec. Hay dos fases dentro de las energías de la ascensión, la fase lunar y la fase solar. Ellos se repiten en ciclos, y actualmente, la Tierra se encuentra en una fase lunar, donde todo está oculto y en sombra. Sin embargo, pronto se encontrarán nuevamente en la fase solar, donde todo se volverá brillante y claro. Prepárense, queridos corazones, porque muchas más mentiras y falsedades serán reveladas como nunca antes. Seguramente será un viaje lleno de obstáculos para todos, manténganse firmes. Sin embargo, porque todos aquellos que sean íntegros, brillarán y ayudarán a quienes los rodean a elevar sus vibraciones y ver la verdad. No permitas que nada sacuda tu resolución o propósito, ni permitas que se debilite ante la oposición de los demás. Es hora de que los opresores sean abiertos y expuestos tal como son, y el rechazo que den para protegerse estará diseñado para confundir y enturbiar las aguas. Las energías del mundo humano están siempre en flujo, entre la oscuridad y la luz. No ayuda que la constante interferencia de las fuerzas oscuras, así como la atracción magnética de la densidad de la dualidad, mantengan a las personas atemorizadas y desconectadas de su conocimiento psíquico, y de su propósito espiritual. Se ha levantado realmente el velo de la ilusión, como lo fue la promesa de la ascensión para muchos, en absoluto para otros se está diluyendo, pero su propia verdad a menudo permanece turbia, debido a los juicios de otras personas o de ellos mismos, con sus propias dudas y sombras del pasado, que han dejado traumas sin resolver. No se puede negar que vivir en la tierra se ha vuelto costoso, impredecible, oneroso y peligroso. A medida que las almas dentro de cada persona, deciden si vivir su contrato de alma o no. La red de engaño que es la Matrix negra se está volviendo inestable, es solo cuestión de tiempo antes de que se deshaga y se convierta en su peor enemigo. El clima es otra fuerza que se está volviendo menos predecible en todo el mundo, lluvias e inundaciones fuera de temporada, tormentas, incendios y sequías han devastado comunidades, a veces más de una vez al año. Muchos culpan al cambio climático, lo cual hasta cierto punto es válido. Pero hay muchos factores que contribuyen a la inestabilidad de los patrones climáticos a nivel mundial, y la volatilidad de la conciencia colectiva humana masiva es un gran culpable. Hemos hablado mucho sobre los efectos de la conciencia colectiva humana antes, por lo que no daremos más detalles, sino que describiremos cómo cada uno de los elementos responde a los patrones vibratorios provenientes de la Madre Tierra. Cada especie viva sobre la Tierra deja su huella energética, y es seguro decir que la huella humana es la más grande y dañina. Aunque muchos humanos son reflexivos en su trato hacia el planeta, el daño general causado a lo largo de los siglos a los recursos del planeta, al medio ambiente mismo y a los demás humanos, ha dejado su marca energética en el tejido de la Tierra. Los elementos responden a cualquier tipo de desequilibrio en las energías de la Tierra, con medidas de protección bien intencionadas, pero también de naturaleza bastante reflexiva. La naturaleza de la ley de polaridad significa que la pobreza de un tipo dará como resultado la abundancia de otro, lo que a su vez puede crear más desequilibrio. Un ejemplo podría ser cuando la sequía puede provocar una plaga de ratones, o cuando las inundaciones pueden provocar una falta de agua dulce y potable. No se puede dar nada sin un intercambio de energía, por lo que si se quita demasiado de la tierra en forma de recursos, el resultado será la pobreza la próxima temporada. Sin embargo,
Si los recursos se reponen de manera sostenible, la cosecha será igual o mayor en el próximo ciclo. Si las estaciones pueden avanzar sin interferencias, la esterilidad del invierno será reemplazada por la abundancia en la primavera y el verano. Sin embargo, cuanto más desequilibradas sean las estaciones, más extremas se volverán las condiciones cuando menos se esperen. La forma de abordar los desequilibrios de energías en la Tierra es muy compleja, pero cualquier respuesta reactiva solo servirá para provocar más desequilibrios. Si bien no se puede culpar a los humanos por todos los problemas climáticos o ambientales extremos, es justo decir que solo los humanos son los mejor posicionados para corregir los problemas causados por las prácticas insostenibles, el saqueo y la contaminación de los recursos, y la poderosa energía negativa que emana de la Matrix negra, y la conciencia colectiva humana. A todo eso se sumaría la ansiedad y la inquietud provenientes del mundo elemental mismo, mientras se esfuerza sin cesar por mantener su equilibrio en el mundo natural. De hecho, no es poca cosa. Con amor y luz, yo soy el Señor Melquisedec. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Soy Mira del Alto Consejo Pleyadiano, y hoy les hablo a mis hermanos y hermanas del planeta Tierra. Hablemos hoy sobre la sabiduría espiritual, y por qué es tan importante estar conectados a ella. Cada alma eligió venir a estar en un cuerpo humano por diferentes razones. Algunos de ustedes vinieron a rescatar este planeta de la extinción, mientras que otros simplemente querían experimentar estar en una nave humana. Cuando naciste en forma humana, te olvidaste de tus orígenes, y terminaste consumido por una falsa realidad, y la dualidad de creer en el bien y el mal. Cuando te convertiste en un ser humano adulto, tu alma estaba dormida, y tu ego tomó el control. Como resultado, te llevó a seguir una narrativa falsa creada por las entidades oscuras. Básicamente, todas tus experiencias de vidas anteriores fueron completamente borradas por la matriz de 3D. Siguieron pasando miles de años, y las almas avanzadas continuaron su viaje sin ningún recuerdo de su pasado, de por qué están aquí, y cuál es el propósito de estar aquí. Su planeta se convirtió en un gran experimento en el que extraterrestres de otras galaxias vinieron a la Tierra por determinadas razones. Finalmente, se marcharon cada vez que hicieron algún tipo de desorden en su ADN o en el planeta. Todas estas manipulaciones no solo cambiaron sus personalidades, sino también sus cuerpos. Los humanos se convirtieron en seres completamente diferentes, comenzaron a pelear entre ustedes, y muchas veces terminaron envueltos en guerras sin sentido, sin saber por qué ni cuál es el propósito de las mismas. Debes recordar que no es tu culpa. Los controladores oscuros utilizaron contigo sus técnicas de lavado de cerebro, para asegurarse de que nunca te conectarías con tu alma. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, hasta que finalmente se permitió la intervención divina en esta parte de la galaxia. Se pidió ayuda al Comando Astar, y a las fuerzas de la luz galáctica para involucrarse con su planeta. También me pidieron participar en el proceso de su ascensión y liberación de la humanidad. En este momento, tienes todo alineado para tu transición a una dimensión superior. La única parte que necesita estar despierta en cada ser humano es la conciencia universal. Es imposible ascender sin estar conectado directamente con tu alma y saber quién eres realmente. Eres luz y amor supremo, sin el cual el cosmos no puede existir. Lo divino ha estado enviando poderosas frecuencias de luz para despertar el alma de todos y hacer posible la transformación a una nueva tierra, dejando atrás la realidad de baja vibración. La 3D está tan imbuida de bajas vibraciones
que dejarla atrás es la única solución para la civilización humana. Para mantener tus vibraciones, es extremadamente importante estar en meditaciones silenciosas diariamente varias veces, pasar tiempo en la naturaleza, mirar menos televisión, y reducir el tiempo en tus dispositivos. Por favor, recuerda que los pensamientos o sentimientos negativos no te llevarán a ninguna parte y no te ayudarán a ascender. Además, este es un punto muy importante en su ascensión, es aceptar la verdad real y no huir de ella. Hasta ahora, has estado expuesto solo a una parte muy pequeña, y has tenido dificultades para escucharla. No pueden ascender sin aceptar lo que lo divino les presenta. La Tierra en este momento está en vibraciones superiores. Cuando la humanidad se traslade a una nueva Tierra 5D, mi equipo y yo ayudaremos a los humanos directamente aterrizando en su planeta con nuestra flota galáctica. La 3D desaparecerá por completo, y no habrá nada de aquí que puedas llevar contigo a la 5D. Además, leer mensajes esponjosos con información falsa coloca a todos en un espectro vibratorio bajo. Algunos de ustedes abandonarán sus vasos físicos, algunos cuerpos humanos no soportarán las vibraciones extremadamente altas. Lo que estás experimentando ahora no es nada comparado con lo que te espera en el futuro. Será un gran desafío para ti vibrar en frecuencia 5D, sin tener la base espiritual adquirida al hacer meditaciones silenciosas diarias. Dejemos que tu alma esté a cargo de este viaje al paraíso. La transformación continúa en su mundo a pesar de todo el caos en su planeta. Ya casi has llegado. Por favor, reciba mi amor y apoyo. Gracias, embajador de las fuerzas de la luz galáctica. Deja que tu alma te guíe a través de la ascensión. Con amor y luz, yo soy Mira. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.